Él es pediatra, gastroenterólogo, hizo un fellowship en neurogastroenterología y es el neurogastroenterólogo infantil de nuestro equipo. Gabriel, por favor. Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias principalmente al doctor Cajalé, a la doctora Porfirio, al doctor Caramés. Para mí es un enorme placer estar acá en este curso tan importante, ¿no es cierto? Y desde mi punto que ejerzo la pediatría. La verdad que es algo muy innovador y espero que mi charla sea fructífera para todos. Hoy vamos a hablar de acalasia en la población pediátrica. ¿Cómo son los nuevos enfoques diagnósticos y terapéuticos? Acalasia en pediatría, como nosotros sabemos, significa falta de relajación y en rasgos generales se caracteriza por una relajación incompleta, ¿sí?, del esfínter esofágico inferior y una peristalsis del cuerpo. Por lo general en pediatría la presentación, como vamos a ver más adelante, suele ser muy variable, raras veces se suele presentar con síntomas típicos, ¿sí? Y por lo general la presentación clínica promedio, que hablan los reportes de casos y algunas revisiones sistemáticas, está entre los 7 y 15 años. La incidencia anual en la población pediátrica, fíjense que ronda entre 0,1 y 0,18 cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 10 cada 100.000 habitantes. Cuando hablamos de la prevalencia e incidencia, por ejemplo, ya de adultos, vamos a ver que es una casuística mucho mayor. En adultos tenemos una incidencia global, ¿no es cierto?, del 0,3 a 1,6 cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Pero también es importante tratar de destacar las incidencias, ¿no es cierto?, que hay en diferentes lugares, porque esto va a ir modificándose de acuerdo por ahí la región y la accesibilidad que tengan a estudios de alta complejidad, como conocemos como la manometría esofágica de alta resolución y métodos más nuevos como el EndoFlip y EsoFlip. En Chicago vamos a ver que hay incidencia de 2,9 cada 100.000, Australia 2,3 y recientemente hay una publicación que después la invito a leer porque es un estudio epidemiológico realizado en un centro de referencia de motilidad en Estados Unidos donde se derivan todos los pacientes con alta sospecha de acalasia y ellos ya están teniendo con la implementación de la manometría esofágica de alta resolución y nuevas técnicas como el EndoFlip, una prevalencia anual de 162 pacientes cada 100.000 y una incidencia de 26 pacientes cada 100.000. Esto es mucho, casi 20 veces más de lo que viene publicado hasta el momento. Como decíamos recién, la presentación clínica en pediatría va a depender mucho de la edad del paciente. Los niños pequeños pueden tener síntomas inespecíficos como neumonías recurrentes, regurgitación, dificultad en la alimentación, tos, ¿no es cierto? Ya en niños más grandes, por ahí la manifestaciones clínicas suele ser un poco más parecida al adulto y puede manifestarse con disfagia, vómito, retardo en el crecimiento, ¿sí?, o descenso de peso. Pero en pediatría nosotros tenemos una gran dificultad y esto se ve, ¿no es cierto?, que hay un retraso en el diagnóstico por estos síntomas inespecíficos y por ahí muchas veces que no están muy incorporados al ser una patología poco frecuente, la sospecha diagnóstica temprana. Entonces hay hasta un 27 a un 42%, ¿no es cierto?, de diagnóstico tardío. Cuando hablamos de etiología, al igual que en la población adulta, todavía la etiología, si bien es poco clara, incierta, se cree multifactorial, hay etiologías genéticas, degenerativas, infecciosas, autoinmunes. En pediatría, por ahí lo que más vemos es la etiología genética y la infecciosa, ¿sí? Pero si bien está demostrado que existe un mecanismo que al final del camino termina llevando a lo que es la degeneración a nivel del esfínter esofágico inferior. Cuando hablamos de neurodegeneración, hablamos a la pérdida selectiva de las neuronas inhibitorias del plexo mientérico, ¿no es cierto?, del esófago distal. Este gráfico resume por ahí en una manera muy fácil, ¿no es cierto?, que si bien hay por ahí algunos virus, por ejemplo el herpes simple, la varicela zoster, el citomegalovirus, esto en una población susceptible, ¿no es cierto?, puede desarrollar mecanismos inflamatorios, desarrollo de autoinmunidad y eso llevar a neurodegeneración, ¿no es cierto?, con el posterior desarrollo de la patología. El diagnóstico nosotros lo realizamos de la misma manera, tenemos algoritmos establecidos para población pediátrica, eso es algo que se va actualizando constantemente, pero siempre no deja de ser diferente a lo que hacemos o lo realizan la población adulta en la práctica diaria.
Siempre tenemos que tener la sospecha clínica. Dentro de las herramientas diagnósticas vamos a tener al esófago minutado, la endoscopía, la manometría esofágica de alta resolución, hoy por hoy, y este nuevo dispositivo, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a aclarar y a evaluar, ¿no es cierto?, a nuestros pacientes, que es el EndoFlip. Está descrito, ¿no es cierto?, los algoritmos de manejo en los pacientes con sospecha con acalasia. Decíamos recién que aquellos pacientes que tienen clínica, ¿no es cierto?, por lo general disfagia, ¿no es cierto?, descenso de peso, regurgitación. Muchas veces nosotros empezamos estudiando a los pacientes con el score de Edgar, ¿sí? Y aquellos pacientes que tienen un score de Edgar o una alta sospecha, por ejemplo, de acalasia, empezamos un estudio que es no invasivo, es mediante radiología y nos da mucha información, porque nosotros en pediatría, más allá de ver el signo típico de por ahí de la acalasia, que es el pico de ave, nos permite descartar otras patologías como membrana o estenosis congénita, ¿sí? Posterior al esofagograma contrastado, tenemos ya otras métricas, ¿no es cierto?, la manometría de alta resolución, que nos va a permitir también a su vez subclasificar los diferentes tipos de acalasia, ¿no es cierto?, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y a su vez poder ofrecer una terapéutica adecuada al paciente. Dentro de estas terapéuticas, por lo general los algoritmos inician, ¿no es cierto?, con sesiones de dilatación con balón. Actualmente tenemos los Rigiflex, que son de acalasia, pero también se está implementando en algunos estudios, ¿no es cierto?, y revisiones, la dilatación con EsoFlip, ¿no es cierto?, que es por panometría controlada en tiempo real. Y bueno, una vez que nosotros empezamos la terapéutica, tenemos los mecanismos propuestos para follow-up, y en los casos de recaída, en qué casos se sugiere, ¿no es cierto?, avanzar o con miotomía de Heller o con cirugía de Poem. Algo que es muy interesante para lo que hacemos en Neurogastro, o la parte de pediatría, cuando hablamos de acalasia, es un trabajo que, si bien ya tiene unos años, que es de Samuel Nurko, que es un neurogastroenterólogo de Estados Unidos, y algo que es interesante para lo que hacemos pediatría, a diferencia de los adultos, que casi el 100% de los pacientes tienen un esfínter esofágico inferior con un IRP aumentado, una presión de relajación alta. Se ve que en pediatría, esto está dado por la edad del paciente, por el tamaño del esófago, muchas veces esta relajación del esfínter puede ser heterogénea en hasta un 35% de los casos. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí los pacientes en pediatría podemos tener en la manometría una relajación normal del esfínter, ¿no es cierto?, cuando se los compara con la población control sin acalasia. Eso es un dato a tenerlo en cuenta. Si bien nosotros en pediatría nos guiamos, ¿no es cierto?, cuando en los algoritmos para el diagnóstico, hoy por hoy tenemos la manometría de alta resolución, que es el gold estándar para el diagnóstico de acalasia. Tenemos la clasificación de Chicago 4.0, que es la última, ¿no es cierto?, de manometría esofágica, que acá nosotros vamos a tener dos grandes grupos, que son los desórdenes. Tenemos los desórdenes del flujo de salida y los desórdenes de la peristalsis. La acalasia, nosotros cuando empezamos a realizar el estudio, nos va a definir básicamente el incremento de la presión de relajación con la aperistalsis. Nos va a permitir, de acuerdo a diferentes características que hallemos en el estudio, así se trata de una acalasia tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y vamos a ver que dentro también de los desórdenes funcionales del flujo de salida, vamos a tener también otro grupo, ¿no es cierto?, que son la obstrucción funcional del flujo de salida, ¿no es cierto?, pero que son pacientes que tienen un IRP, ¿no es cierto?, elevado, pero que tienen peristalsis. Y acá también ya en esta clasificación de Chicago 4.0 ya se empieza a hablar, ¿no es cierto?, de la utilidad del dispositivo EndoFlip. Ahora bien, la manometría, como decíamos recién, a nosotros nos va a permitir diferenciar los tres subtipos de acalasia, ¿sí? En pediatría, la principal dificultad que vemos nosotros es la edad del paciente, ¿sí? Generalmente, para realizar un estudio necesita la colaboración del paciente para tratar de que puedas llegar a realizar las 10 degluciones como exige el protocolo, ¿sí?
con el tiempo, que no tenga múltiples degluciones. Muchas veces esto puede prolongar el tiempo del estudio, pueden haber episodios de tos, ¿no es cierto? Entonces dificulta mucho más la interpretación. Y bueno, esto es también algo importante, que bueno, la interpretación de los resultados, o sea, y en sí el análisis de las métricas de Chicago 4.0, eso está todo validado para población adulta, ¿sí? No para pediatría. Por lo tanto, los resultados siempre tienen que ser interpretados en el contexto clínico del paciente. De hecho, hay otro trabajo también muy interesante, que es del 2014, autores motilistas pediátricos, y fíjense que en este trabajo ellos asocian que incluso en pediatría, asociado a la edad y a la altura, puede haber, por ejemplo, un mayor índice, por ejemplo, de relajación, ¿no es cierto?, de presión de relajación integrada, o el IRP. La latencia distal puede ser más corta, que son por ahí valores que eso lo toma Chicago 4.0 como normal, pero cuando nosotros incorporamos los pacientes pediátricos a un estudio estricto con esas métricas, hay como un sobrediagnóstico de patologías de pacientes pediátricos, ¿no es cierto?, con motilidad anormal, cosa que no es así cuando uno ajusta, ¿no es cierto?, esas métricas de acuerdo a la edad y a la talla. Ahora bien, el EndoFlip, como decía la doctora Giovanna, esto es un dispositivo que hoy por hoy permite, ¿no es cierto?, la medición en tiempo real, ¿no es cierto?, de las propiedades biomecánicas del esófago. Esto va a utilizar también, nos va a dar información sobre las métricas de índice de distensibilidad, ¿no es cierto?, de la unión esófago-gástrica. Esto va a generar una imagen digital topográfica endoluminal del esófago, ¿no es cierto? Y teníamos dos modelos disponibles hoy por hoy de sondas o catéteres, ¿sí?, de 8 centímetros, que es lo que va a encargarse de medir el índice de distensibilidad de la unión esófago-gástrica, y el de 16 centímetros, que va a medir la actividad contráctil del cuerpo esofágico, ¿sí? Esto un poco como mostraba Giovanna, y para no ser muy repetitivo, este va a ser el catéter de 8 centímetros, donde nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, el área, ¿no es cierto?, de la unión esófago-gástrica, ¿sí?, y el catéter de 16 centímetros, donde podemos ver áreas de relajación de la unión esófago-gástrica, pero a su vez también podemos ver la respuesta contráctil, ¿no es cierto?, del cuerpo esofágico en respuesta, ¿no es cierto?, a distensión o peristalsis secundaria. Los protocolos de EndoFlip, bueno, como bien decía Giovanna, esto consiste la sonda tiene un balón, que eso se va rellenando, ¿no es cierto?, en forma progresiva, siguiendo este protocolo. Primero 20 mililitros, 30 mililitros, y para el catéter de 8 centímetros vamos a tomar el índice, nuestro valor de índice de distensibilidad de la unión esófago-gástrica a 40 mililitros, y cuando tenemos la sonda de 16 centímetros, se va a tomar el índice, ¿no es cierto?, de distensibilidad de la unión esófago-gástrica a 60 mililitros. Estos son los diferentes patrones que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a lo largo del estudio, ¿sí?, con el catéter de 16 centímetros. Vamos a tener, por ejemplo, un patrón normal, ¿no es cierto?, que son las respuestas contráctiles anterógradas, ¿sí?, con relajación de la unión esófago-gástrica. Patrón de respuestas contráctiles retrógradas, ¿sí? Vamos a tener un patrón, ¿no es cierto?, de ausencia de contracción, y por último una respuesta contráctil disminuida o desordenada en aquellos casos que no cumplen los 3 criterios anteriores. Carlson en su trabajo ya empieza a hablar, ¿no es cierto?, de la regla del 6, que es lo normal, vendría a ser cuando hacemos estos estudios, que es lo que buscamos como normalidad, que serían de este gráfico que está acá arriba, más de 6 respuestas contráctiles anterógradas con una duración mayor a 6 segundos, con longitud más de 6 centímetros y una frecuencia que vaya entre 3 a 9 por minuto. Tenemos métricas normales, esto está desarrollado, pero también las métricas de normalidad que existen hoy por hoy publicadas son todos en trabajos de pacientes adultos, ¿sí? Tenemos los índices de normalidad publicados por Savarino, como decían en las charlas anteriores, de 3 a 9 como índice de distensibilidad normal, y patología ya, me va a hablar de una patología, una obstrucción, ¿no es cierto?, ya menor a 2 milímetros por mercurio. Ahora bien, cuando hablamos de EndoFlip en pediatría, bueno, ¿qué es lo que hay escrito en la literatura? Bueno,
Nosotros, ahora yo les voy a presentar una serie de trabajos, ¿no es cierto?, que es lo que se viene haciendo. Y sí sabemos que, por ejemplo, como decíamos recién, el EndoFlip en los trastornos pediátricos va a ayudar a un mejor entendimiento de los, ¿no es cierto?, la fisiopatología. Los datos en pediatría todavía son escasos, se limitan a reportes de casos, alguna serie de casos, pero todavía no hay como una recomendación fuerte en el uso, ¿sí? Y algo también tiene que ver que todavía no tenemos métricas establecidas o de referencia para la población pediátrica. Sí, los casos en donde se utilizaron y que están reportados son en pacientes que fueron, por ejemplo, se realizó POEM, o pacientes que tienen como diagnóstico esofagitis eosinofílica, funduplicatura o estenosis, ¿sí? En pediatría, como decíamos recién, no hay valores normales, ¿sí? Hay un intento de desarrollar valores normales en una gastroenteróloga que es Rachel Rosen en Estados Unidos, y hizo un grupo, ¿no es cierto?, comparativo donde tenía como grupo control pacientes que tenían disfagia, pero que cumplían, ¿no es cierto?, con al hacer el ESOFLIP con unas características normales, ¿no es cierto? Y después tenía un grupo donde realizaron también pacientes con acalasia y pacientes que tenían, por ejemplo, funduplicatura de Nissen, ¿sí? Entonces, bueno, todavía si bien no tenemos valores normales o métricas normales, este grupo, bueno, propone algunas, insuflar, por ejemplo, el EndoFlip con volúmenes de 20 y 30, sin pasar los 50 como recomendación, ¿no es cierto? También dan como un punto de corte muy parecido a lo que es adulto para hablar de que hubo un éxito terapéutico, ¿no es cierto? Y que sería un punto de corte de 2.9, ¿no es cierto?, del índice de distensibilidad. Bastante similar al punto de corte que tienen los adultos. Este también es un estudio retrospectivo, por ejemplo, del 2018 al 2021, también en Montreal, donde fueron 19 pacientes con una edad promedio de 16 años. Acá lo que terminan evaluando y concluyendo, bueno, que hay ciertas patologías, ¿no es cierto?, en pediatría, como la acalasia, la obstrucción funcional del flujo de salida y la estenosis esofágica congénita, que por ahí con este método pueden indicar, ¿no es cierto?, que hay un índice de distensibilidad de la unión mucho más bajo, por lo cual puede aplicarse después una terapéutica, ¿sí? Al realizarse, esto es muy importante porque este trabajo, por ejemplo, ya dice que al realizarse estos estudios, por ejemplo, con EndoFlip bajo anestesia, después de la endoscopía, ¿no es cierto?, ya da la posibilidad, incluso con un mismo sistema, que es el ESOFlip, poder dilatar al paciente, y algo que es muy beneficioso para el paciente es que no utiliza radiación, que no es un dato menor. En cuanto a la utilidad del EndoFlip, ¿no es cierto?, en el diagnóstico de manejo y pacientes, ¿no es cierto?, con acalasia, este trabajo también de una universidad de Stanford del 2014 al 2021, 33 pacientes que fueron sometidos a EndoFlip pre y post-POEM. El dato que es interesante que, bueno, pre-POEM vamos a ver que vamos a tener un índice de distensibilidad bajo, ¿no es cierto?, que se correlaciona con la patología, y post-dilatación, cuando hacen el control post-POEM, vemos un índice de distensibilidad mejorado en valores normales, ¿sí? Y lo importante de esto es que, bueno, que el índice de distensibilidad se va a correlacionar con el EDCAR, decía que a medida que tengamos un índice de distensibilidad menor, quiere decir que el paciente puede tener mayor síntomas, ¿sí?, por la disminución de la distensibilidad de la unión esofagástrica. Si bien la manometría sigue siendo el gol estándar hoy por hoy para el estudio y el diagnóstico, ¿no es cierto?, en pediatría, muchas veces presenta sus dificultades, como decíamos hoy, y no suele ser bien tolerada. Hay pacientes que presentan arcadas, múltiples degluciones, no toleran por la misma patología por ahí estar en decúbito o incorporados, ¿no es cierto?, por el volumen. Entonces, bueno, se plantea en estos trabajos como el EndoFlip como una posible, ¿no es cierto?, métrica que se puede realizar bajo anestesia con un paciente relajado, ¿no es cierto?, y que podría ayudar al diagnóstico sin ser tan invasivo como la manometría esofágica que se realiza con el paciente despierto.
En cuanto al POEM, bueno, va a determinar, ¿no es cierto?, ayudar a determinarnos la extensión de la miotomía y posteriormente a predecir una respuesta, ¿no es cierto?, terapéutica. Ahora bien, vamos a ver acá, por ejemplo, todo reporte de casos, ya hablando de SOFLIP, el primer caso en 2023, en una serie de casos donde se presenta en pediatría, por ejemplo, pacientes con epidermolisis bullosa o estenosis esofágica o esofagitis eosinofílica, en donde se hace una dilatación con un balón de SOFLIP, ¿no es cierto? Acá hay dos modelos que pueden dilatar hasta 20 milímetros o 30 milímetros, ¿sí? Esa por ahí es la principal limitante que tiene este método, que el punto máximo, ¿no es cierto?, de dilatación es 30 milímetros. Y esto, el ESOFLIP, a su vez permite la visualización en tiempo real, ¿no es cierto?, en vivo, del área, ¿no es cierto?, o imagen de reloj donde está el sitio de estenosis y ir realizando, ¿no es cierto?, una dilatación progresiva y controlada, ¿sí?, limitando así la posibilidad de complicaciones. Otro reporte, por ejemplo, en una paciente de 14 meses, tenía una estenosis esofágica congénita, también se le había hecho un estudio, primero se dilata esta estenosis porque no pasaba la sonda con un balón CRE de 8 a 10 y posteriormente es evaluada, ¿no es cierto?, sucesivamente al mes y a los 5 meses con EndoFlip y a su vez se realizan dilataciones sucesivas hasta 25 milímetros con el ESOFLIP, logrando una buena respuesta y evolución. Y siempre permite la imagen, ¿no es cierto?, de la dilatación controlada, así evitando así el riesgo de perforación. En cuanto al tratamiento de acalasia, para no ahondar mucho, es muy similar a lo que habían comentado en las charlas anteriores. El objetivo terapéutico siempre va a ser mejorar la presión del esfínter y el flujo del bolo, ¿no es cierto?, a través de la unión, ¿sí? En cuanto a los fármacos y toxinas botulínicas, no está recomendado en pediatría, por lo que comentaban previamente, ¿sí? Por ahí puede mucho efecto adverso y ocasiona fibrosis y por ahí puede entorpecer un tratamiento más definitivo a largo plazo. Sobre dilatación neumática, hoy por hoy es uno de los tratamientos, ¿no es cierto?, que lo tenemos de referencia en pediatría, pero si bien se ve que es efectivo en el corto plazo, muchos de los pacientes, o por lo menos lo que hablan varios estudios a largo plazo, ven que los pacientes por lo general requieren múltiples reingresos a quirófano para nuevas dilataciones, ¿no es cierto?, lo que se va perpetuando en el tiempo. En cuanto a miotomía de Heller, por ejemplo, si bien está visto que por ahí es una alternativa, ¿sí?, al tratamiento, ¿no es cierto?, a la dilatación neumática, por ahí algunos trabajos asocian esta miotomía de Heller por ahí hablan de que puede ser un poco más efectiva que la dilatación neumática, pero asocian por ahí a más riesgo de complicaciones. Esto me pareció interesante, pero simplemente para nombrar que hay varias sociedades, ¿no es cierto?, alrededor del mundo, ¿no es cierto?, que hacen diferentes recomendaciones sobre los métodos, ¿no es cierto?, que hay para tratamiento de acalasia, y esto es algo que por ahí en pediatría nosotros siempre vamos siguiendo de cerca, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, de la técnica POEM, ¿sí?, la técnica POEM es algo que se viene desarrollando hace bastante en adultos y bueno, que también se empezó a desarrollar a nivel pediátrico, ¿sí?, como una opción. Voy a presentar algunos trabajos, por ejemplo, en 2007, en este trabajo, por ejemplo, que es como la primera experiencia latinoamericana en pacientes pediátricos, ¿no es cierto?, que está publicado, ¿no es cierto?, pero bueno, la mayoría de los trabajos que vamos a ver son pocos porque se limitan a serie de casos, ¿no es cierto? Pero bueno, este estudio se hizo del 2017 al 2019, tuvo un follow-up de 37 meses, ¿sí? Son 5 pacientes, pero bueno, en estos pacientes tenían un promedio de edad de 12 años, ¿sí?, un EDCAR aproximado de 10 antes del POEM y con un índice o una manometría patológica, ¿no es cierto?, ante la cirugía. Y acá lo que se ve en el follow-up, que con el tiempo, a los 37 meses, la mayoría de los pacientes andan bien luego de esta técnica, ¿sí?, mejorando, teniendo en cuenta como remisión, ¿no es cierto?, un EDCAR score menor de 3. En este otro trabajo
también publicados son 24 pacientes, ¿no es cierto?, con un seguimiento mínimo de 5 años. Acá casi todos los trabajos que están publicados en pediatría evalúan éxito terapéutico, ¿no es cierto?, y se refieren a un ECAP menor de 3 después del POEM, y evalúan también porcentaje de efectos adversos o tiempo de estadía hospitalaria, ¿no es cierto?, y el follow-up post-POEM a los 6, 12, 24 y 36 meses y luego cada 2 años. Acá lo que vemos es que de 24 pacientes, ¿sí?, la mayoría fueron acalasia tipo 2, más del 50%, 66% acalasia tipo 2, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de efectos adversos, simplemente hablan de un valor de un 8% y la mayoría son efectos adversos menores, ¿sí?, que se resuelven sin intervención mayor. Otro trabajo también publicado en pediatría, donde aseguran que bueno, el POEM es un tratamiento perdurable, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿sí? También 38 pacientes, la mayoría son un promedio, ¿no es cierto?, de 14 años, y tienen incluso pacientes, el más chico, de 4 años, ¿no es cierto? La acalasia tipo, lo que predomina es acalasia tipo 2, ¿no es cierto?, pero lo que se ve, ¿no es cierto?, en la evolución, más de 48 meses, ¿no es cierto?, de seguimiento de estos pacientes operados, es que tuvieron un éxito clínico del 94% y el EDGAR score descendió a 1, o sea que son pacientes que están totalmente en remisión. Cuando vemos acá, por ejemplo, de las complicaciones, vemos que por ahí una de las complicaciones que por ahí no todos los trabajos científicos en pediatría lo incorporan, ¿no es cierto?, pero hablan de reflujo, y si bien son pocos, ¿no es cierto?, los pacientes que desarrollan reflujo, la mayoría son esofagitis grado A o B y que refieren que tienen buena evolución con el tratamiento sintomático con IVP. Tenemos también metaanálisis y revisiones sistemáticas sobre miotomía endoscópica peroral en pediatría, en este caso 146 pacientes, ¿no es cierto?, con una media de 12 años, ¿sí? Acá lo que tenemos, el follow-up, fueron 14 meses, ¿sí?, y la media, ¿no es cierto?, de duración de la enfermedad, 19 meses. Fíjense que al ser estudios, muchos de ellos retrospectivos, solo había 5 estudios nomás que informaban qué tipo de acalasia eran, o sea que incorporan lo que es manometría de alta resolución. Cuando vemos, muchos refieren, ¿no es cierto?, los estudios como un éxito terapéutico a la disminución del ECAP por debajo de 3, ¿no es cierto? Y cuando vemos los estudios comparativos, muchos de ellos establecen, ¿no es cierto?, y dejan en evidencia que después de la cirugía hay una disminución del EDGAR score y que también hay una disminución significativa, ¿no es cierto?, de lo que es el índice de relajación integrada, ¿no es cierto?, a nivel de la manometría esofágica. Para ir terminando, bueno, como conclusión, entonces el diagnóstico de acalasia va a requerir alta sospecha clínica, ¿sí? La manometría esofágica de alta resolución sigue siendo el gol estándar diagnóstico, ¿sí? Si bien en pediatría presenta sus dificultades, pero bueno, creo que hoy por hoy el que se dedica a motilidad, sobre todo en pediatría, tiene como otras herramientas, ¿no es cierto?, y más allá del número global o total, ¿no es cierto?, de lo que nos arroje la clasificación de Chicago, es importante entender el contexto del paciente. El EndoFLIP y el ESOFLIP son métodos complementarios que hoy por hoy todavía no reemplazan a la manometría esofágica, ¿sí?, porque evalúan diferentes niveles fisiológicos, ¿sí?, pero por el momento en pediatría está solo limitado a una serie de casos, no hay una recomendación fuerte por el momento para su uso. Y en cuanto a la terapéutica, dilatación neumática, miotomía de Heller o POEM son tratamientos, ¿no es cierto?, que ofrecen su ventaja y limitaciones. Pero bueno, POEM, generalmente los metaanálisis, las revisiones, hablan de que tiene una muy buena tolerancia en los pacientes, una muy buena evolución en los follow-up. Pero bueno, creo que en pediatría la principal, el principal problema que tenemos por ahí es que, bueno, para realizar POEM, uno, como decían recién, necesitan de un endoscopista muy entrenado, con una expertise, así que, bueno, muchas veces es por eso que por ahí se termina trabajando, casi en el 100%, con los gastroenterólogos de adultos, ¿no es cierto?, que están formados, ¿no es cierto?, en esta técnica, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel. Vamos con la última charla. Bueno, muy linda tu charla, Gaby. Brillante. Yo solamente quiero aclarar algo. En realidad, en nuestro país no tenemos la disponibilidad en todos los centros del EndoFlip, pero en otros países, por ejemplo, el centro del doctor Cajalé, todo lo que es población pediátrica, claramente el paciente pediátrico va a EndoFlip. No hay dudas que la manometría es un estudio molesto, ¿no? Se hace, ustedes saben, con anestesia local, la sonda tiene un calibre considerable, así que en pediatría es muy difícil de realizar este tipo de estudios, ¿sí? Siempre lo hablamos y lo charlamos con Gabriel, y en nuestro laboratorio es complicado. Por suerte sí tenemos disponible EndoFlip, así que nosotros hacemos. También tenemos casos de POEN en pediatría y lo vamos a hacer también este sábado en nuestro centro. Y simplemente para cerrar, el doctor Cajalé hizo un POEN en un niño de menos de un año. Vamos. Gracias, Sergio. Sí. Hola, soy Sergio Sosa, médico anestesiólogo. Realmente agradezco la invitación a todos por invitarme a este Congreso Internacional de Endoscopía. Voy a contar algo sobre mi trabajo como anestesiólogo. Yo hago anestesia hace prácticamente 30 años y un día aparece la doctora Porfirio y me dice: quiero hacer POEN. Yo no tenía ni idea de lo que era el POEN. Entonces, tengo que hacer una revisión bibliográfica para aprender lo que es el POEN. Todo anestesiólogo tiene que saber qué método quirúrgico va a realizar, y también tuve que estudiar un poco de anestesia para realizar la anestesia de este tipo de procedimiento. Ahí aprendí que el POEN era una cirugía que se hacía por debajo de la mucosa. Y también aprendí que se trataba la calasia, que se trataba la gastroparesia, los divertículos de Schenkel, por este tipo de cirugía. Entonces me pongo a plantear qué tipo de anestesia hago a este tipo de paciente. Empecé a hacer una revisión bibliográfica y hay que hacer anestesia general. Sí, anestesia general balanceada o anestesia general asociado a un bloqueo anestésico, es decir, una peridural, una raquidia. Yo lo que hice hacer es una anestesia general a este tipo de paciente. Y con inducción rápida. ¿Qué quiere decir anestesia general con inducción rápida? Yo tengo que dormir al paciente y lo antes posible lo tengo que intubar, porque estos pacientes se pueden broncoaspirar. Hay mucha posibilidad de broncoaspiración. Habitualmente, para intubar este tipo de paciente, se le pone en una posición semisentada de 30, 35, 45 grados para evitar la regurgitación. Otra cosa que tuve que plantearme, que son pacientes que se usa CO2, así que tengo que monitorear CO2. Entonces decidí hacer anestesia general con inducción rápida para prevenir broncoaspiración y manejar el CO2, o por lo menos informar al cirujano cuando hay complicaciones con el CO2. Estas son las recomendaciones de la ASA, la Asociación Americana de Anestesiología. Son los tiempos de ayuno que se necesitan los pacientes. En este tipo de pacientes, no tenemos que olvidar todo esto, son todos pacientes con estómagos llenos. Nosotros lo internamos a los pacientes, hacemos endoscopía 12 horas antes para ver cómo está el esófago y evaluar el paciente si al otro día se va a operar. Cuando vamos a hacer el POEN, ese paciente está lleno de secreciones a nivel del tubo digestivo, mucha saliva, así que son pacientes pasibles a broncoaspiración. También la ASA determina que hay que medicarlo a esos pacientes, usar omeprazol, ranitidina, todo para tratar de mejorar el pH del paciente. Entonces, si se va algo de secreciones a las vías aéreas, no le quema, no produce alteraciones. Los monitoreos que hago con este tipo de paciente. El monitoreo es electrocardiograma, saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva y temperatura.
Estos pacientes, según el tiempo quirúrgico, es posible que hagan hipotermia. El CO2 es frío. Otra cosa que sí o sí lo tenemos que manejar es la capnografía. Evaluar la capnografía para saber si hay alguna perforación que nos puede complicar el estado hemodinámico del paciente. ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando usamos CO2? Son pacientes que se lo intuba y van con presión positiva. Puede haber embolismo aéreo, puede haber neumotórax, puede haber enfisemas subcutáneos, puede haber síndrome compartimental abdominal, que lo tuvimos con la doctora y lo tuvimos que drenar. Así que tenemos que monitorear, controlar la estabilidad cardiopulmonar del paciente, la presión de la vía aérea del paciente nunca tiene que pasar más de 10 milímetros de mercurio, la saturación y la capnografía. Es muy importante la capnografía en este tipo de procedimiento. La posición del paciente. Son pacientes que menos mal van en decúbito dorsal o levemente lateralizado y también la vigilancia de la estabilidad cardiopulmonar y la presión intraabdominal que puede cambiar por el uso del CO2, ¿no? Una vez terminado el procedimiento quirúrgico, nosotros tenemos que evaluar la analgesia multimodal. Tenemos que dar buena analgesia. El paciente con POE se queja de dolor. Así que tenemos que tener buena analgesia, ya sea con opioides y con AINES. Sí o sí el paciente que se opera tiene que ir a una unidad de cuidados intermedios. No podemos mandar a la sala. Hasta reiniciar la dieta por lo menos tiene que estar en una unidad de cuidados intermedios. ¿Por qué? Tenemos que seguir monitoreando al paciente, controlar los signos vitales y tener presente que puede haber perforaciones y sangrado. Yo creo que las perforaciones y sangrado postquirúrgica van disminuyendo con el tiempo y con la mayor capacidad que van obteniendo los cirujanos, es decir, con la curva de aprendizaje. Esta diapo lo saqué en el 1916, así que fue ahí en ese tiempo que había un sangrado del 2,1 y una perforación del 5%. Esta diapositiva la hice para tener presente. Se hizo un estudio retrospectivo de 220 pacientes. El 26% de los pacientes necesitaron una analgesia suplementaria. Quiere decir que el POEN duele. Hay que hacer buena analgesia. El paciente que está con dolor puede vomitar, está estresado, tiene mayor cantidad de secreciones y en general puede hipertensión arterial y otras cosas que pueden causar. Bueno, el servicio de anestesiología que manejamos con la doctora, nosotros lo internamos los pacientes 24 horas antes. Habitualmente 12 horas antes le hacíamos una endoscopía para limpiar, para ver el estómago y ya usábamos protectores gástricos, ya usábamos ranitidina, metoclopramida, ondansetron, espasmolítico como buscapina, atropina y antiinflamatorio como dexametasona. Eso era lo habitual que usábamos en todo paciente que se lo internaba 24 horas antes de realizar el procedimiento quirúrgico. Después vi que en muchos procedimientos sangraba y la doctora se le dificultaba operar con 2 o 3 glóbulos rojos que pasen en ese espacio, es muy complejo. Entonces empecé a agregar ácido tranexámico. Yo, al tener 30 años de anestesia, hago anestesia para otorrino, para gastro, para traumatología, para diferentes tipos de especialidades. Los traumatólogos me decían que usando ácido tranexámico disminuía el sangrado al 45%. Entonces busqué bibliografía en un primer momento de POEN y ácido tranexámico. No encontré, no lo encontré. Lo mismo usé ácido tranexámico a los pacientes de POEN. Sabemos que el ácido tranexámico es un antifibrinolítico, viene en una ampolla de 5 mililitros.
con una dosis de 10 a 30 miligramos intravenoso, lo administro 20 a 30 minutos antes del procedimiento. Hay que usar ácido tranexámico, pero con un tiempo prolongado o si no se hipotensan mucho los pacientes. Sabemos los efectos colaterales que produce el ácido tranexámico, náusea, vómitos, convulsiones, pero al inyectar en forma lenta no tuvimos ninguna complicación. Y realmente la sorpresa que los pacientes no sangraron. Lamentablemente no hay nada escrito. Yo creo que el nuevo paso que tenemos que hacer es un estudio prospectivo para evaluar POEN sin ácido tranexámico y POEN con ácido tranexámico. Pero las veces que hicimos con la doctora mejoramos muchísimo el sangrado. Prácticamente no tuvimos sangrado. En toda la bibliografía de ácido tranexámico me quedó grabado y lo tengo a esta doctora. Esta doctora fue en el 1940 la primera que usó ácido tranexámico, porque muchos se morían, ella era ginecóloga, se morían en el sangrado posparto. Y me quedó grabado lo que puso ella, no tenía nada científico pero tenía mucha experiencia y todos los pacientes tenían buena evolución. Así que por eso le saqué esto. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Sí. Bueno, excelente, muy bueno. Bueno, en honor al tiempo, pero unas preguntitas. La verdad que la cereza del postre, gracias Sergio, gracias por tu trabajo. Realmente trabajar con vos es increíble. Esto que dijo Sergio es muy real. Ustedes saben que nosotros somos una zona de derivación de muchos Chagas y es así y literalmente, como dijo mi compañero, nos sangraban muchísimos. Era peor que con toxina botulínica de la cantidad de Chagas que hicimos acá. Y sinceramente, y sin saberlo, en uno de mis POEN complicados, el doctor, sin decirme nada, porque ve que estábamos batallando con mi asistente, agarra, pone, yo me doy cuenta automáticamente que algo pasó, no puede ser, yo vi el vaso, estaba sangrando desde que inició, era corte, sangrado, y no quería abortar porque era una chiquita muy chiquitita. Le hice ya le había hecho 2 ventanas, hice la técnica del doble túnel para continuar el procedimiento, y realmente fue increíble. Entonces, a partir de ahí, con Sergio ya hace 5 años, sí, por ahí. Hace 5 años empezamos a hacer un protocolo con esto y la verdad es que nos va muy bien. Y de hecho, hoy por hoy, los pacientes que se operan el sábado, ya le hicimos el protocolo y están con el ácido tranexámico en vena tipo dosis de carga. Y si en el intraprocedimiento hay un sangrado, me hacen un refuerzo durante la cirugía. Y la verdad que se lo debo a Sergio porque si no, no hubiese pensado. Pero bueno, al tener tanta demanda de paciente y tanto Chagas, nos dio la oportunidad de tener esta experiencia. Muchas gracias y creo que sí. Leticia, última pregunta. No, no es una pregunta, es un comentario. Sí. Lo conozco a Sergio de trabajar con vos. No conozco un anestesista que se siente a estudiar. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros que nos pueda mejorar la calidad de nuestro trabajo? Muchas gracias. Te felicito, de verdad, que nosotros, o al menos yo, como endoscopista, nunca en mi vida siento el acompañamiento de un anestesista. Más que diga, apurate, dale, mucha medicación, no sé qué, me fundo así. Muchísimas gracias, muy amable. Bravo. Tengo el recuerdo de los primeros POEN que hicimos con la doctora. Sí. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Sí, claro. Yo, nada más también un comentario. En nuestro caso tenemos la oportunidad de trabajar con un anestesiólogo intensivista y la verdad es que siempre también estamos súper apoyados, estamos tranquilos. Él participa activamente, el paciente está distendido, él viene y le pone el drenaje y todo, y él se encarga de estar estudiando, y por eso felicito al anestesiólogo porque son gente capacitada, preparada, y uno se dedica a estar haciendo el procedimiento, y el anestesiólogo está vigilando al paciente. Y es importante platicarlo con ellos. Estamos, excelente.
Bueno, ahora sí, chicos, a ponerse los ambos y manos a la obra. Vamos. Hola. ¿Me vas a explicar previamente? Sí, sí, por favor, porque aquí estamos concentrados